Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución Nacional, su origen y el proceso por el cual Argentina empieza a tener, primero el concepto de Argentina en sí, porque antes recuerden que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y luego también eh, su propio sistema jurídico. Se le dice Constitución Nacional porque la palabra que deriva de constituir conlleva construir o constituir por primera vez en Argentina un sistema jurídico interno y propio. Por eso la Constitución Nacional, que está dividida en dos partes importantes, como hemos visto en clase, la primera parte es la de las declaraciones de derechos y garantías, y la segunda parte es la de la división de poderes y el funcionamiento del Estado. Tuvo un conflicto durante mucho tiempo, desde el proceso independentista de 1810 y 1816 hasta 1853, pasan muchos años en los que la revuelta, el conflicto, las luchas y las peleas internas por qué tipo de gobierno decidir y llevar adelante fueron muy determinantes a la hora de poder establecer una forma de gobierno. De hecho, el conflicto social más importante y político, claro, que había en ese momento era el de unitarios versus federales. El gobierno unitario en el gobierno unitario prevalece la idea de que eh, se centralice el poder y que las provincias no tengan peso, mientras que en el gobierno federal es a la inversa. Las provincias preservan el poder y delegan en la nación, pero la máxima autoridad es la provincia en poder otorgar esa facultad y delegación hacia la nación para que la represente internacionalmente como un todo homogéneo y unido, y segundo, para que pueda determinar eh, determinadas políticas públicas que conlleven a el sentido y el origen de la nación, y a su vez otro dato importante es que cuentan con códigos de, normativos que son únicos para todo el territorio. Si entonces analizamos estas diferencias, vamos a poner como ejemplo un país que es unitario, Chile. ¿Sí? Todo el territorio es considerado como un todo de la nación y no hay divisiones que tengan potestad y soberanía propia. Argentina, como les repito, tiene soberanía cada provincia sobre los recursos que tiene, puede establecer códigos de procedimientos en los que dice cómo se lleva adelante un proceso judicial en cada provincia, tiene su propia policía, por eso podemos ver que cada provincia tiene una policía que tiene su propio escudo, su propia historia, su propio origen, su propia forma de, administración y jerarquías, y también tiene su propio sistema de educación. Eso lo vamos a ver ahora en breve, en el artículo quinto de la Constitución Nacional establece esto. Entonces, teniendo en cuenta que el conflicto es lo que más se establecía en ese momento entre unitarios federales, se llega a un momento en el que se unen las provincias para dar origen a la Constitución Nacional en el año 1853 y establecen las reglas de juego que se vota por la mayoría. Pero el gran dato importante es que en esa época, en 1853, que se configura por primera vez la Confederación Argentina, y de la cual Urquiza va a ser el presidente, el primer presidente, no tiene a Buenos Aires como eh, en parte integrante. Se abstuvo, no quiso estar, rechazó las condiciones y una de las cuestiones más importantes de por qué ese rechazo se da en que perdía la soberanía por sobre el puerto y aduanas, los derechos aduaneros que generan por el comercio mediante el puerto. No quería cederlo, entonces ahí estuvo el gran conflicto que se llevó adelante. Entonces, nosotros pensemos un poquito en lo que es el preámbulo de la Constitución, que nos determina el contexto social y político en el que surge la Constitución Nacional, que dice: "Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por libertad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes", y acá dice, con el objeto de constituir la Unión Nacional, ¿no? Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad, o sea, todos los que vengan
posterior a la que constituyen esa constitución, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿sí? Invocando la protección de Dios, y bueno, no me acuerdo bien cómo sigue, pero ¿qué implica esto de todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino? Es, es el conflicto que hoy en día a veces está un poco latente, ¿no? Cualquier persona que provenga de cualquier país, ya sea vecino o no vecino, y que transite en Argentina, goza de los mismos derechos que consagra la Constitución. Entonces va a tener el derecho a protección, debido proceso, libertad personal, ¿sí? Entonces, es importante resaltarlo. Y, y después vamos a ver que en ese contexto que surge, en Brasil todavía había esclavos. Por lo tanto, tuvo que hacer como una mención muy particular a Argentina en su constitución, en la que hablaba de la libertad de vientres y no la libertad de todas las personas esclavas. Lo vamos a ver más adelante también, pero ¿por qué? Porque si no, muchos esclavos de Brasil hubiesen cruzado solamente la frontera con el objetivo de conseguir su libertad. Y la realidad es que eh, si Argentina hacía eso, iba a estar en un conflicto muy grande con el Brasil, y bueno, evitaron ese conflicto para que los esclavos no huyan de Brasil y vengan a Argentina a adquirir la libertad, y que sí podía pasar que un esclavo que estuviera en Argentina, una mujer esclava, sea madre, y esa niño o niño que nace no nace con el carácter de esclavo, cosa que sí pasaba en Brasil, sino que nace con la plenitud de los derechos libres por estar en suelo argentino. Eh, Como dato de color, para tener en cuenta un poco las constituciones de contexto, Estados Unidos, de la cual Argentina toma muchas cosas, es del año 1787, la de Chile es del año 1833. Eh, y hubo también intentos en Argentina previos a la constitución de 1853 para poder generar una constitución unitaria, pero bueno, se frustraron. Lo que a nosotros nos importa en este momento es analizar la constitución que tenemos vigente y que fue la originaria del sistema jurídico interno argentino. Entonces dijimos que está compuesta por dos partes: declaraciones de derechos y garantías, que es la primera parte, que va a estar el artículo 43, y del artículo 44 en adelante vamos a ver lo que es las autoridades de la nación. Bueno, en declaraciones, derechos y garantías vamos a ver que declaraciones son manifestaciones políticas, económicas y sociales, también religiosas, porque, por ejemplo, que se sostenga un culto, el culto católico apostólico romano es una declaración, ¿sí? Culturales, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el artículo 15, en el 16, bueno, en el artículo primero, en el artículo 5 también, ahora lo vamos a ir analizando por uno. El artículo primero dice que la nación argentina adopta para su forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Nosotros en clase hemos tratado de analizar este concepto, ¿no? Representativo, republicano y federal, algo que vimos en clase. Representativo, ¿por qué? Porque los habitantes del territorio argentino y los ciudadanos argentinos van a poder votar a representantes que van a ejercer el gobierno. No gobierna directamente el pueblo, sino que lo hace a través de sus representantes. Y de ahí surgen estos conflictos que se dan, desde mi punto de vista, en el sistema electoral argentino, en el que nosotros votamos representantes, pero el sistema democrático que tenemos no lleva al Congreso, por ejemplo, a realmente representantes. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las veces en todas las clases, y ustedes lo vieron cuando estuvieron los primeros días de clase conmigo, cuando pregunto cuántos diputados conocen de la lista electoral que votaron, eh, la gran mayoría no puede nombrar dos, ni hablar de llegar a tres, pero la lista es mucho más grande que dos o tres. La lista puede ser 40 personas que integran una lista de candidatos. Y entonces, ¿qué representatividad real tienen esas personas? ¿No? De la provincia de Buenos Aires, que uno vota para que vayan a la nación a representar al pueblo, porque vamos a ver qué diputado representa al pueblo. ¿Es una representatividad real? No. El sistema electoral argentino no es representativo de
de personas, sino que es representativo de ideologías o partidos políticos. Por lo tanto, nosotros votamos por un partido político más que por la persona que está dentro de esa lista. La gran mayoría de las veces no se sabe quiénes son o empiezan porque tienen alguna llegada a un partido político, pero no tiene una representatividad real. Hoy en día es mucho más fácil de verlo porque un diputado que por ahí entra en el número 9, 10, 11 de la lista, es más fácil de saber qué cantidad lo siguen con Instagram o Facebook. Y vemos que por ahí, o las redes sociales, ¿no? Vemos que por ahí hay diputados que no llegan ni a los 5.000 seguidores. Por lo tanto, ¿qué representatividad tiene esa persona si ni siquiera lo siguen por lo que piensa, por sus ideas o por lo que representa? Entonces, vemos ahí que la elección es por partidos políticos y ahí está el segundo conflicto que es, bueno, si nosotros lo elegimos por partidos políticos, ¿por qué después el diputado puede ser el titular de esa banca? ¿No? Y decir, bueno, yo entré por el partido político azul, pero yo no me peleé con el partido político, entonces me llevo mi banca y me voy con el partido rojo, o el amarillo, o el violeta, o voy polulando, o hago un unibloque, un propio bloque, porque me peleé con el bloque. Y esos conceptos que alguna vez se han debatido en el Congreso no tienen conocimiento público real y creo que debería tener el conocimiento público real y el castigo, porque deberían ser renunciar a la banca si no se representan más allá por el partido político. Y que otro de ese partido político ocupe ese lugar si los ideales no son los mismos o si considera que el partido abandonó los ideales. Eh, Creo, es mi opinión, pero bueno. Luego tenemos que es republicana porque divide los poderes. El concepto de república viene de la Revolución Francesa, en la que se dividen los poderes en representativo, republicano y federal. Ahí tenemos al Montesquieu como el pensador de la división de poderes para generar un poco más de transparencia en el gobierno y sacar el concepto de las monarquías, que todo lo decide una sola persona. Y federal, por lo que ya estuvimos viendo, de que las provincias reservan para sí mismos mucho poder y mucha soberanía. Luego tenemos, como otro artículo importante, el artículo quinto, que cada provincia dictará para sí una constitución, o sea, cada provincia tiene una constitución propia y tiene que mantener como estandartes el sistema representativo y republicano, no el federal, obvio, porque estamos hablando de la provincia en sí, pero sí que sea representativo y republicano, para estar dentro del territorio argentino. De acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución, no las puede contrariar la Constitución en sus principios, derechos y garantías. Y tiene que asegurar la justicia, su régimen municipal, la educación primaria, ¿sí? Y tiene su propio sistema de seguridad también, ¿no? Bajo estas condiciones, eh, cada provincia tiene el goce y ejercicio de sus instituciones que se crean. Luego, el artículo sexto nos habla del gobierno federal, que dice que interviene en todo el territorio de las provincias para poder garantizar la forma republicana de gobierno si esto se ve afectado por algún motivo, ya sea una conmoción interior o una invasión extranjera. Imagínense que San Juan viene Chile, invade, bueno, el gobierno federal puede ir a volver a consagrar la seguridad en ese territorio. Eh, y después podemos ir directamente a lo que es el 14, ¿no? Como los derechos que estuvieron viendo con Mariano, con el otro profe, que son los derechos enunciados eh, considerados como de segunda generación, los derechos sociales. Y ahí vemos que todos los habitantes de la nación gozan de los derechos de trabajar, ejercer la industria ilícita, navegar, comerciar, y todos los que aparecen en el 14, y los que surgen también del 14 bis, que es como una reducción de la reforma de 1949 en un solo párrafo. Recuerden, como vimos en clase, que la reforma de 1949 fue una reforma pionera que tenía capítulos y tenía, por ejemplo, el Estatuto del Peón Rural, el derecho a la mujer, derecho a la tercera edad, los ancianos, que la verdad que generó muchísima revuelta en un partido, no, perdón, en la clase social, que era la que estaba relacionada con el poder económico, y consideraron que por eso llevaba adelante el golpe de Estado y que se derogue esa constitución y se vuelva a la de 1853, dejando tan solo el 14 bis. El 14 bis lo que hace es asegurar esas condiciones de trabajo dignas,
la de jornada de trabajo reducida, limitada, de 8 horas, descanso, vacaciones, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, surge ahí, surge en el 49, queda con ese artículo del 14 bis. Igual remuneración por igual tarea, alguien que hace las mismas tareas que yo tenga el mismo sueldo también. Con participación en las ganancias de las empresas, esto pasa muy pocas empresas son las que comparten las ganancias eh, que no tenían previstas, ¿no? Ganancias por encima de lo previsible. Control de la producción, bueno, todo eso, organización sindical libre. Y después tenemos los que vimos, el debido proceso, artículo 18 de la Constitución, que nos consagra la posibilidad de que toda persona que vaya a un proceso judicial tiene que ser por hecho que sea posterior a la ley que considera el ilícito. Digamos, si yo tengo una campera amarilla y se prohíbe utilizar la campera amarilla, y a partir de ese momento que sea la ley yo no la uso más, no debería ser procesado judicialmente por el haber usado la campera amarilla. Por lo tanto, si algún proceso judicial quiere condenar a alguien por un hecho que anteriormente no era prohibido y ahora sí, no podemos aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio de la persona procesada. Por lo tanto, solamente podré ser objeto de un proceso judicial llevado a juicio en el caso de que la ley esté creada con anterioridad, no posterior. Eso habla de la irretroactividad de la ley para una seguridad jurídica también. Y el concepto de la libertad personal que habla el 19, que es todos podemos hacer, todos podemos hacer aquello que no está prohibido y nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. En otras palabras, ¿no? Pero ese concepto dice de que nosotros podemos realizar cualquier acto siempre y cuando no esté prohibido y vamos a estar obligados a hacer, o sea, obligados a hacer, como por ejemplo, si tengo un negocio, tengo que pagar impuestos, si tengo un ingreso, tengo que pagar determinada ganancia, por ejemplo, si vuelve el tema de impuesto a la ganancia. Si tengo un hijo, tendré que pagar una cuota alimentaria. Esas obligaciones surgen de la ley, por lo tanto estoy obligado porque la ley lo establece. Pero si no existe una ley que me obliga a determinada conducta, entonces no tengo obligación. Y las prohibiciones surgen para también generar una orden social. Mientras que para el Estado es al revés. El Estado no puede hacer nada, salvo que una ley le permita realizar acción. Entonces ahí vemos la diferencia entre ciudadanía y Estado. Todo ciudadano puede hacer lo que quiera, salvo que una ley se lo prohíba, y estará obligado a hacer solamente lo que la ley le obliga a hacer. Mientras que el Estado tiene las prerrogativas invertidas, o sea, solamente puede hacer lo que la ley le permite. Por ejemplo, la Universidad Nacional Arturo Jaureche ha podido dar clases y impartir eh, docencia universitaria y conocimientos para poder llegar a un título y titular a personas que cursen en la universidad, porque primero existió la ley en el año 2009 que la crea, y a partir de ahí le otorga las facultades al Estado para poder realizar esa conducta. Para poder existir PAMI, por ejemplo, primero tuvo que haber una ley que lo cree. El Estado no puede hacer nada sin que cree primero las facultades, las potestades y delimite hasta qué puede hacer, qué no puede hacer por medio de una ley. Bueno, cortamos ahí y he agregado después otro video más referido a lo que son las reformas, ¿sí?